Hola, muy buenos días mis amigos y mis hermanos queridos. Les saluda su amigo y su hermano el pastor José Amaya. Esta vez para tener y compartir la lectura del plan encuentro del libro Profetas y Reyes, las páginas 77 a las 79. No olvides que todos somos alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Te saludo desde la iglesia hispana de Keene, en Texas, Estados Unidos. Habría convenido al profeta perseverar en su propósito de regresar a Judea sin dilación. Mientras bajabas a su casa por otro camino, fue alcanzado por un anciano que se presentó como profeta y mintiendo el varón de Dios le declaró: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: vuelve contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El hombre repitió su mentira una y otra vez e insistió en su invitación hasta persuadir al varón de Dios a que volviese. Por el hecho de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. Mientras él y el hombre que le había invitado a regresar a Betel estaban sentados juntos a la mesa, la inspiración del Todopoderoso embargó al falso profeta y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esta profecía condenatoria no tardó en cumplirse literalmente. Como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno y yéndose topóle un león en el camino y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y vinieron, y dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. El castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada contra el altar. Sí, después que desobedeciera la palabra del Señor, si hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. En el altar partido, en el brazo paralizado y en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresa de Jehová, Jeroboam debiera haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido. Y estos castigos debieran haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Pero, lejos de arrepentirse, Jeroboam volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. No solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel, y esto fue causa del pecado en la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Hacia el final del reinado perturbado de 22 años, Jeroboam sufrió una derrota desastrosa en la guerra con Abías, sucesor de Roboam, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová y murió. La apostasía introducida durante el reino de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Aún antes de la muerte de Jeroboam, Ahías, anciano profeta de Silo, que muchos años antes había predicho la elevación de Jeroboam al trono, declaró: Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había sido dada a sus padres, y esparcirá los de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacerse para que volviera a serle fiel. A través de los largos y oscuros años durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío del cielo, y hundía cada vez más Israel en la idolatría, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Mediante sus profetas le dio toda oportunidad de detener la marea de la apostasía y de regresar a él. Durante los años ulteriores a la división del reino, Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar, e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amós y Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Aún en las horas más sombrías,
algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino, y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová. Mis queridos, esta ha sido la lectura del Plan Encuentro para hoy, 16 de febrero del año 2018. Esta lectura nos ayuda a recordar que tú y yo somos alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Una y otra vez Dios levantó profeta tras profeta para intentar sacar de la apostasía a la nación. Que el Dios del cielo nos ayude a nosotros, mis queridos. A ti que me escuchas, a ti que eres miembro de la Iglesia Adventista en cualquier parte del mundo, pregúntate, ¿estaré yo en lo personal viviendo en apostasía? Pregúntate, ¿estaré yo y mi familia viviendo en apostasía, teniendo prácticas apóstatas, rebeldes en contra de Dios? ¿Estaremos teniendo ídolos modernos? ¿Estaremos yendo tras otros dioses falsos que no son el Dios creador? Pregúntate, ¿tu iglesia en la cual te congregas estará en apostasía? Y una reflexión muy sensata y muy importante es, nosotros los pastores debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que en algún momento dado como líderes y dirigentes estamos conduciendo al pueblo a la apostasía? Una pregunta que debemos de contestar con humildad, con sencillez, delante del Todopoderoso. Si a los reyes del pueblo de Israel les pasó, posiblemente nos esté pasando a alguno de nosotros. Estamos a tiempo. Hoy vayamos a los pies de Cristo Jesús y humillémonos y estemos humildes delante de Él. Mi querido y mi querida, que Dios te bendiga mucho. Se despide de ti tu amigo y tu hermano, el pastor José Amaya. Muchas bendiciones del cielo. Que tengas un extraordinario día.